Desde el espacio de investigación en psicoanálisis, criminología y violencia, en primer lugar queremos darle la bienvenida a nuestro querido invitado, Miquel Bassols, y a los que se pudieron conectar hoy. Lamentablemente no pudimos dar lugar a más de 100 participantes por un tema del Zoom, pero como le explicábamos a Miguel, dada la gran cantidad de inscriptos, decidimos que este encuentro va a ser grabado para que después pueda ser escuchado por el canal de YouTube del INES. Para este encuentro que va a ser el cierre de nuestra actividad de este año y también la apertura, el trabajo de investigación que comenzamos el próximo año, para el cual, como lo dice el tema de la eh, charla de hoy con Miquel, el tema que elegimos fue el abuso. Bueno, contamos con la presencia de Miquel para esto, a quien todos lo conocemos. Él es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis en España, es docente del Instituto del Campo Freudiano en España y doctorado por el Departamento de Psicoanálisis de París 8. El tema del abuso, si bien no es un concepto del psicoanálisis, bueno, es un hecho observable en nuestra cotidianeidad, además de un fenómeno que se presenta con frecuencia en nuestras consultas, en sus diferentes declinaciones. Escuchamos abuso sexual, abuso de sustancias, abuso de fuerza, de poder, de autoridad. Y bueno, son estas distintas declinaciones sobre las que nos propusimos trabajar, investigar este año, tanto en la bibliografía como hemos hecho siempre, más en el cine, en el arte y también, por supuesto, en la clínica y en nuestra clínica. Y va a ser también el título del seminario que vamos a dictar a partir del mes de mayo del año próximo, al cual ya están todos invitados desde ahora. Bueno, ahora sí, sin más, le paso la palabra a nuestro invitado, quien nos propuso hablar sobre el abuso de autoridad y poder. Seguidamente, Viviana Berger tiene preparadas algunas preguntas que como equipo hemos ido pensando respecto al tema y finalmente tendremos un espacio para conversar. Bueno, adelante, Miquel, bienvenido. Muy bien, muchas gracias por esta presentación y por la invitación a trabajar con vosotros en este espacio de investigación. Sí, cuando propusisteis el tema del abuso, se me ocurrió ponerlo en serie con los otros dos términos, autoridad y poder, porque de hecho es cierto que el término abuso, la noción del abuso, no es un término que sea frecuente en los textos de psicoanálisis, en los textos de nuestro campo, pero también he visto que en otras orientaciones no es un término habitual, no tanto al menos como autoridad y poder. De modo que abrimos una cierta elaboración de qué es lo que podemos decir del abuso en nuestro campo, porque como señalaba muy bien Silvia, lo encontramos en la experiencia cada vez más, ¿no? La primera cuestión es el término abuso. Si vemos su etimología, nos remite de inmediato a la idea de un exceso. Abuso viene del verbo en latín abuti, que da abusus, el sustantivo, y que está formado por ab y uti. Uti quiere decir usar, utilizar, y ab, el prefijo, indica un exceso, un alejamiento también o una desviación de una norma. De modo que etimológicamente el término abuso nos remite a esa idea de usar mal, usar de forma excesiva, alejada o desviada de lo que consideramos normal. Eso ya nos evoca de inmediato la noción, es así, muy frecuente en nuestro campo, de el goce. El goce es el uso. En realidad, si hay algo más cercano a la idea de uso y de valor de uso, término marxista, en nuestro campo es el valor de goce, es el valor del plus de goce, que aparece siempre precisamente como un exceso
y como algo que siempre aparece alejado o desviado de una supuesta normalidad. Y bien, es cierto que el abuso designa hoy para nosotros una presencia excesiva, incluso podemos decir una presencia intrusiva del del goce, del otro en su dimensión de goce. Eso es algo, hay que señalarlo de entrada, que depende de lo que consideremos un goce normalizado, un uso normal del cuerpo del otro en primer lugar. Y no habría que perder de vista esta perspectiva histórica en el discurso sobre el abuso y sobre lo que podamos decir en psicoanálisis sobre el abuso. Y debemos señalar que no es hasta la Ilustración y la promulgación de los derechos humanos que deja de legitimarse lo que hoy entendemos como un abuso. Y todavía hay que señalar que dejó de legitimarse en nombre de los llamados derechos del hombre, quedando excluida la mujer. Y eso hasta bien entrado el siglo XX. Solo después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en 1948, llegó a modificarse la fórmula derechos del hombre por la expresión derechos humanos para incluir precisamente a la mujer. Y solo en 1976, es decir, hace muy poco, se convirtió en una ley internacional que regulaba algo de este abuso del goce en la humanidad. Y por supuesto hay que entender y tener en cuenta todas las excepciones que confirman esta pretensión de universalidad en diversas culturas, diversos lugares, etcétera. Siguiendo esta perspectiva histórica, vemos que en la antigüedad o en la Edad Media, el abuso, lo que hoy entendemos por abuso, formaba parte del vínculo social normalizado. Ya fuera la esclavitud, el trabajo infantil, incluso la paidofilia, la violencia laboral, la segregación de la mujer, el maltrato de la locura. En esta enumeración hay tres lugares fundamentales que Lacan señaló en los años 60 como unos lugares específicos del abuso y de la segregación en la historia del ser humano, que atraviesan esa historia con algo que parece irreductible. Esos tres lugares son objetos del abuso, la infancia, lo femenino y la locura. Y Lacan señaló, son los tres lugares estructurales que hacen presente una segregación de un goce sobre el que recae ese abuso. Son los tres lugares del objeto de la segregación y del abuso en todas sus formas. Hoy entendemos ese abuso como un exceso inadmisible, como una intrusión del otro en una experiencia de goce que nos parece socialmente impropia, que toma al sujeto como un objeto, cosificándolo, incluso degradándolo a la dimensión de un desecho. Y de ahí también todos los nuevos discursos que se fundan y se alimentan, de hecho, de esa función de la segregación. Todo ello no impide que esta forma de intrusión que el goce hace presente siga habitando en lo más íntimo de los fantasmas de cada ser hablante. Es lo primero que podemos constatar en la experiencia analítica. Es que esa dimensión del abuso y del otro intrusivo del goce está presente ya de entrada, más allá de lo que ocurra en los hechos de la realidad, en los fantasmas del sujeto. La expresión dice se abusa de alguien. Uh, del mismo modo en que se dice se goza de algo. Lo señalo porque, por ejemplo, no decimos
se desea de algo. No, se desea algo. Pero hay una gramática en el abuso, se abusa de alguien, que es la misma gramática que encontramos en la forma del goce. Se goza de algo. Lo que nos presenta una cuestión que ya no es tan simple. La lógica del abuso es la lógica de un goce. Hay un plus de gozar en el abuso, como también ocurre en las adicciones, hasta el punto que podemos decir también que hay una adicción del abuso, que hay que tratar como tal, y que se funda en esa gramática. Se abusa de algo, se toma algo como objeto de ese abuso en un plus, de una forma que es un plus. ¿Qué podemos decir entonces del abuso desde el psicoanálisis? Para abrir nuestra conversación. Haré dos puntuaciones que espero poder resumir en el tiempo del que dispongo. En primer lugar, me parece que conviene retomar la radicalidad del descubrimiento freudiano del inconsciente y de lo que emergió en él, en ese momento, como la sexualidad infantil. Porque sexualidad infantil no designa solo el hecho de que el niño o la niña sean tomados como un objeto sexual, eso es algo que lo conocemos desde la antigüedad, en el mundo griego, el niño como objeto sexual, sino que sexualidad infantil designa, sobre todo para Freud y para el psicoanálisis, el hecho de que existe una sexualidad en el niño y en la niña, de que existe una satisfacción pulsional que definimos como autoerótica, que toma como objeto una parte del propio cuerpo. Es el principio de la sexualidad infantil en Freud. De modo que podríamos decir que el primer intruso en la vida sexual del ser humano sería el propio sujeto, que abusa de una parte de su propio cuerpo. En este ámbito, el cuerpo del goce mismo es experimentado como otro, como una alteridad radical. Podríamos recordar el caso Juanito brevemente. En el caso Juanito, que todos conocéis, hay dos intrusos, podríamos decir, que están en la irrupción de la fobia de Juanito, que Lacan señala y que Freud comenta muy bien en su texto. Uno es el nacimiento de la hermanita de Juanito, y el otro desencadenante, no menos importante, es la aparición de la erección fálica, de la erección del pene, de la presencia de un goce extraño, excesivo, para Juanito, en su cuerpo, que rompe su unidad imaginaria en la relación narcisista con la madre. Es decir, que el primer intruso por el que diríamos que Juanito se siente abusado no es solo la hermanita, sino que es su propio pene, que le parece un goce excesivo. Aparece algo que no puede reciclar en su unidad imaginaria. Por otra parte, hay que subrayarlo, Freud entendió muy pronto que esa sexualidad infantil es perversa por definición. El niño, la sexualidad infantil es la sexualidad de un perverso polimorfo, para tomar la expresión freudiana. Y este hecho creo, debemos subrayarlo, de hecho es el verdadero escándalo para la hipocresía actual sobre la sexualidad y el goce. El hecho de que la sexualidad infantil siga haciendo presente esa dimensión de un perverso polimorfo que habita en el ser humano desde su principio. De eso es difícil hablar, de eso es difícil hablar, especialmente cuando se trata del tema del abuso infantil. Pero no hay que perder de vista esta dimensión de la experiencia freudiana. Y de hecho, si nos dirigimos al otro gran texto de Freud sobre el tema, Pegan a un niño,
el fantasma fundamental construido por Freud en la experiencia analítica es también un fantasma perverso, masoquista, que habita en el núcleo de las distintas versiones fantasmáticas del goce del cuerpo. Entonces, hay que entender primero cómo el sujeto abusa de su propio cuerpo. O también podemos decir, se siente abusado por un goce que habita en su propio cuerpo. Para eso, para poder entender en un segundo momento lógico cómo se construye el discurso del abuso como un ejercicio del poder sobre el cuerpo del otro. Y sabemos, eso es una constatación clínica que no solo hace el psicoanálisis, que hay un vínculo estructural entre el goce perverso del propio cuerpo y el goce perverso del cuerpo del otro. Y que es sabido que los sujetos abusadores de hoy fueron objetos de un abuso en la infancia, en distintas formas. Entonces, el goce abusivo del otro y la experiencia de goce en el propio cuerpo no son dos registros incompatibles. Hay una intersección. Y eso es lo que en la experiencia analítica constatamos que tiene un valor traumático real para el sujeto. Porque a veces puede haber situaciones que se podrían describir como abuso traumático para el sujeto, pero nos damos cuenta que lo son en la medida en que se conectan con ese valor singular traumático del goce en el propio cuerpo. Y de hecho ese fue el problema que Freud encontró ya de entrada en su famosa teoría neurótica de la seducción y su solución en la estructura del fantasma. Por supuesto, todo esto no justifica ni autoriza ni da ningún valor moral a una forma u otra del abuso, pero nos plantea la necesidad de salir de buena parte de las paradojas que las ideologías de hoy mantienen sobre el discurso del abuso y sobre la llamada también libertad sexual. Enseguida aparecen esas paradojas y esas contradicciones entre la supuesta libertad sexual y la situación de abuso o el momento en que el sujeto puede sentirse abusado eh, en nombre incluso de esa libertad. La libertad sexual, sabemos desde el psicoanálisis que no hay tal cosa, que lo que hay es una elección de goce con unas condiciones impuestas desde el campo de la sexualidad infantil y que en todo caso el sujeto deberá hacerse responsable de ese goce y de esa elección de goce, como decimos, marcada por esas condiciones. Esta es la primera puntuación que me parece necesaria para abordar desde el psicoanálisis la cuestión del abuso. La segunda cuestión, voy a anunciarla de entrada con una frase para luego intentar explicarla. Todo abuso es un abuso de poder, ya sea del poder de la fuerza física, pero también del poder conferido, por ejemplo, por la norma jurídica. Y hay que preguntarse entonces en qué medida el abuso del poder, estoy condensando mucho, es un signo de una falta de autoridad, incluso diría de una falta de autorización del propio deseo del sujeto. Debo decir que esto es para mí el resultado de el trabajo de elaboración que he ido haciendo sobre la noción de poder y de autoridad en Lacan, porque no es un tema que aparezca de entrada, pero hay toda una elaboración de Lacan sobre la cuestión que es mi hipótesis, tiene su ascendente en los trabajos de alguien que recomiendo especialmente para este tema, que es alguien llamado Alexandre Kojève. Alexandre Kojève fue un filósofo, un político,
también, introductor de la lectura de Hegel en Francia, del que Lacan dijo que era su maestro reconocido, porque asistió Lacan a los seminarios de Alexandre Kojève sobre la lectura de Hegel. Lacan solo dijo de dos personas que fueran su maestro. Uno es Gaëtan Gatien de Clérambault, su único maestro en psiquiatría, y el otro es Alexandre Kojève, de quien, es mi hipótesis, retomó toda una serie de elaboraciones muy interesantes de Kojève sobre la autoridad y el abuso de autoridad. Les remito a un librito que está traducido al castellano, un librito del año 1942, también después de la Segunda Guerra, que se llama La noción de la autoridad. Está editado en una editorial que se llama Página Indómita, pero se encuentra, porque ha sido reeditado últimamente. Hay un nuevo interés en la figura de Kojève que me parece muy interesante, especialmente a partir de esta cuestión de la noción de autoridad. Y encontramos un eco en la enseñanza de Lacan de esta elaboración de Kojève, especialmente en su texto de La dirección de la cura y los principios de su poder, del año 58, donde Lacan escribe un párrafo que voy a leerles porque me parece muy útil para abordar la cuestión del abuso de autoridad, el abuso de poder, el abuso en todas sus formas. Lacan escribe ahí, voy a leerlo lentamente. Pretendemos mostrar de qué manera la impotencia para sostener auténticamente una praxis se rebaja, como es común en la historia de los hombres, al ejercicio de un poder. Ahí Lacan pone en serie tres términos, pone en serie autoridad y poder, y los pone en relación a la impotencia para sostener auténticamente una praxis. Es decir, que para Lacan, y eso es muy importante en la experiencia analítica, hay una relación inversamente proporcional entre el uso del poder y el ejercicio de la autoridad. El uso del poder es un abuso en la medida en que supone una impotencia para sostener auténticamente una autoridad en una praxis, en una experiencia, ya sea la experiencia analítica u otra. Y esa reflexión de Kojève me parece fundamental. Alexandre Kojève dirá que el ejercicio de la verdadera autoridad excluye el uso de la fuerza, ya sea la fuerza física o también, dice Kojève, la fuerza de la norma jurídica. Eso ya es más interesante también. Y a la vez, ahí donde hay que ejercer la fuerza física o la fuerza de la norma jurídica, es porque hay una pérdida de autoridad. Hasta el punto que Kojève dice que la ley, como norma jurídica, es el cadáver de la autoridad. El uso del poder de la fuerza o de la norma jurídica excluye la autoridad. Ahí el término autoridad resuena, aunque tengan etimologías distintas, con la idea lacaniana de la autorización en el deseo o la autorización del deseo. Cuando hay una verdadera autorización del deseo, no hay que ejercer ninguna fuerza ni ningún poder especial, sino que, y esa es la cuestión que Lacan va a subrayar en su texto, hay que utilizar el poder de la palabra, no de la fuerza física o de la norma jurídica, utilizar el poder de la palabra para sostener esa autoridad en el sentido analítico. Es decir, y ahí empiezo a sacar algunas consecuencias, el primer abuso y el primer abuso de poder es siempre un abuso de lenguaje.
hay otra pequeña referencia que nos puede ser útil para trabajar esta cuestión y que es un texto de Ferenczi, del psicoanalista Sándor Ferenczi, de la generación dorada, que Lacan cita, creo que es en Función y Campo de la Palabra, que se llama Confusión de lenguas entre el niño y el adulto. Tal vez es un texto que se puede tomar como uno de los textos en torno a la cuestión del abuso, porque lo que ahí sostiene Ferenczi es muy interesante, es que toda experiencia de traumática en la infancia está vinculada a una confusión de lenguas, fundamentalmente. Y que lo que está en función ahí, eso ya será Lacan quien lo dirá, es el primer abuso de poder, que es el poder de la palabra. Y es cierto que nos encontramos eso en la clínica, siempre hay, es decir, las escenas de abuso no son escenas así, en sí mismas, despojadas del contexto simbólico, sino que, como todo ejercicio de poder, incluso de la fuerza física, tienen su efecto por el poder simbólico de la palabra o el poder de lo simbólico como tal. Eso lo sabemos también, lo saben los pedagogos cuando dicen hay castigos que ahora no tienen el efecto que tenían en otro momento, porque no son tomados como castigos. No se le confiere al otro ese poder, incluso diríamos esa autoridad, para hacer de ese acto un castigo como tal. Es decir, que el poder y el poder del abuso también se fundan en primer lugar en lo simbólico, en el poder de la palabra. Y esa va a ser una idea que Lacan va a sostener en muchos momentos de su enseñanza y en varios de sus escritos, incluso cuando hay la guerra, por ejemplo, o un acto de violencia, por límite que sea, en el ser humano tiene su contexto y su significación y su efecto en la medida en que se funda en un poder simbólico, en un poder de la palabra. Bien, ese va a ser una cuestión que creo que habrá que interrogar cuando se trata del abuso, porque además nos encontramos en que nos encontramos con el hecho de que la misma situación descriptivamente no tiene el mismo efecto de abuso según el contexto simbólico en el que lo vive el sujeto. Hay otra referencia, vean que les estoy dando referencias colaterales, pero que me parecen interesantes para abordar el tema. Hay otra referencia de un autor que abordó el problema de la autoridad también bajo esa perspectiva, pero desde un punto de vista lógico. Ese autor se llama Joseph Maria Bochensky, y escribió un breve texto que se llama ¿Qué es autoridad? Introducción a la lógica de la autoridad. El texto se publicó en original en el año 74, pero está en la editorial Herder, publicado en el año 1979. ¿Eh? ¿Qué es autoridad? Introducción a la lógica de la autoridad de Joseph Maria Bochensky. Es un lógico este hombre, ¿eh? Era un hombre que se dedicaba a la lógica matemática. Pero se adentró en esta cuestión de una manera muy interesante, diciendo cuestiones como esta, por ejemplo. El portador de una autoridad abusa de esa autoridad cuando pretende ejercerla sobre un sujeto determinado en un ámbito en el que su autoridad está infundada. Vean ustedes que combina muy bien con lo que hemos dicho de Lacan, es decir, a falta de una verdadera autorización, de poder sostener auténticamente una praxis, nos encontramos con el abuso de autoridad o de poder cuando se produce en un campo distinto en el que ese sujeto puede mantener esa autoridad. Por ejemplo, y este hay que decir que es un problema político actual, aquí en España no les digo, es el problema crucial ahora, pero por supuesto es un problema internacional, cuando hay invasión de un poder, de los tres poderes de Montesquieu, de uno sobre otro, cuando el poder jurídico interviene sobre el legislativo o el legislativo sobre el poder ejecutivo, cuando hay un uso del poder en otro ámbito que el propio, se produce ese efecto de abuso de autoridad o de poder.
Yo diría que esa es la principal impostura de todo abusador. Ejercer una autoridad conferida en un campo como un poder en otro campo. Es la impostura de ejercer el poder de una manera que se desautoriza, de hecho, en cada uno de esos campos. De hecho, a ver, conocemos este problema en la experiencia analítica y en la historia del psicoanálisis, que Lacan criticó en los años 50 de una manera sistemática. El uso del poder de la sugestión que confiere la transferencia es la primera impostura del psicoanalista. Si no puede analizar esos efectos en términos de deseo. El poder de sugestión que puede tener el médico, el maestro, el psicoanalista, etcétera, que es inherente a la transferencia, puede ser un abuso. Puede ser un abuso. Y lo es cuando se usa una autoridad obtenida en un campo para ejercerla sobre otro. Bien, entonces voy a ir concluyendo. Ante esta paradoja de poder y autoridad, en el abuso de poder y en el abuso de autoridad, para el psicoanálisis diríamos hay una brújula posible y esa es la idea de Lacan, me parece, dirigirse de manera radical a la responsabilidad del sujeto. Conocen seguramente esa breve frase de Lacan en La ciencia y la verdad, la encontramos en los escritos en la página 837, y que de hecho está en el principio ya de su texto sobre el psicoanálisis y la criminología, su primer texto de los años 40 sobre este asunto, que ya estaba ahí de alguna manera intuida. De nuestra posición de sujeto somos siempre responsables. De nuestra posición de sujeto somos siempre responsables. Ese es de hecho una consecuencia de la idea freudiana que encontramos ya también en su breve texto sobre la responsabilidad moral del contenido de los sueños. Tengo un sueño, en fin, encontramos, hoy mismo debo decir, he escuchado esta cuestión en la experiencia analítica en un sujeto que había tenido un sueño absolutamente intolerable para él, para ella, era una mujer, en el que se encontraba siendo un hombre que violaba a una mujer. Y la primera cuestión que se le planteaba es cómo es posible que yo haya soñado eso. Y se planteaba la pregunta, ¿hasta qué punto yo soy responsable de ese deseo abusivo, absolutamente, de una violación que el sujeto ni se imaginaría poder suceder en la realidad? Bien, y es una verdadera cuestión, porque, y el sujeto se lo planteaba de una manera muy, muy verdadera, ¿hasta qué punto soy responsable o no de este sueño? Pues bien, la idea de Lacan es que uno siempre es responsable de su posición de sujeto. Lacan dice de su posición de sujeto, no dice de la posición de objeto. Y esa es una cuestión importante a tener en cuenta cuando hablamos del abuso, sea cual sea la experiencia traumática. El sujeto no es responsable de su posición de objeto, en primer lugar, pero sí es responsable de su respuesta como sujeto a haberse encontrado en una posición de objeto. Y esa cuestión es central en el tratamiento de todo lo que son las experiencias traumáticas del sujeto, donde siempre aparece de una manera o de otra esa cuestión. ¿Qué hubiera ocurrido si yo no hubiera estado en ese momento ahí, por ejemplo? Bien, esa es una posición radical que, es cierto, encontramos en el discurso del psicoanálisis, encontrar siempre al sujeto responsable de la experiencia. Porque el sujeto es la respuesta
a ese real de goce de la experiencia, sufrida como un abuso o no, pero siempre aparece con esa dimensión del exceso. Así entonces, voy concluyendo, al llamado abusador, como al abusado, por otra parte, hay que ponerlo en su lugar singular de sujeto responsable de sus actos. Y ello solo es posible con el uso del poder de la palabra, que nos confiere la autoridad de la transferencia, y no con el abuso del poder de la fuerza física, del castigo, de la norma jurídica o de la pura sugestión, que no pueden abordar esa dimensión de la responsabilidad del sujeto. Con esto no estoy haciendo sino sacar consecuencias de una observación radical que Jacques Miller realizó creo que era en el año 2018 o algo así, en la época en que lanzó el movimiento Zadig, donde en una pequeña observación modificaba Jacques Miller el imperativo kantiano, tan supuestamente benéfico, como norma de moral de acción. Kant decía, hay que pensar poniéndose en el lugar de cualquier otro, por ejemplo, del abusado, para tomar nuestro tema. Esta es la idea de Kant y es la idea pedagógica incluso, es la idea también de muchos movimientos actuales, reivindicativos, que se ponen en el lugar de cualquier otro que sea abusado, que sea segregado, etcétera. Y parece lo más humano, parece. En realidad es de una inhumanidad brutal, si entendemos que Kant está finalmente del lado de Sade. Esto nos puede llevar a un largo comentario, ¿eh? Pero esa frase tan supuestamente humana de Kant, hay que pensar poniéndose en lugar de cualquier otro, que puede parecer incluso muy cristiana en un momento, puede llevar a lo peor. Por el contrario, Jacques Miller proponía modificar esta máxima kantiana por una máxima analítica lacaniana, donde se trata de pensar poniendo a cada uno en su lugar de sujeto, cosa muy distinta, poniendo a cada uno en su lugar de sujeto responsable de su acto y de su experiencia. Creo que en la diferencia entre la frase kantiana y la frase que Jacques Miller introduce, tenemos dos perspectivas absolutamente distintas para tratar la cuestión del abuso. Y hay que elegir. No es fácil. Pero me detengo aquí para abrir la conversación con todos vosotros. Bueno, excelente, Miquel, breve, conciso, interesante. Realmente, bueno, me resultó súper interesante y me preguntaba, porque cuando introdujiste el segundo punto, decías una pregunta que no sé si es justamente esto que trajiste al final, ¿no? Que era en qué medida, decías vos, el abuso de poder es signo de la falta de autorización del propio deseo del sujeto. Me pareció una frase muy contundente, o no, no sé, yo la escuché así, y no sé si te referías a esto último que traías en relación a al sueño de tu paciente y lo que decías ahora, lo último, o si hay algo más en eso el autorizarse a su propio deseo, ¿no? Y se me ocurría relacionarlo, a lo mejor no tiene nada que ver, pero en ese momento me apareció la servidumbre voluntaria, que es un tema que tú has trabajado en algunas otras oportunidades. No sé si querés decir algo y después pasamos a unas preguntas que tenía Viviana Berger preparadas. No, me parece ya un vínculo muy preciso de lo que he ido desarrollando. Sí, es cierto, podemos tomar el término servidumbres voluntarias como una forma de someterse a ese abuso del poder, dimitiendo, retrocediendo en la posición del deseo, tanto del lado del que hace el abuso del poder como del que lo sufre.
Y hay que decir que estamos, en el sujeto contemporáneo, estamos realmente en esa cuestión. Y eso tiene consecuencias políticas fundamentales, que, en fin, no voy a comentar la actualidad política, pero está en la mente de todos, ¿no? En efecto, servidumbres voluntarias, habría que retomar ese texto de la Métrie, no, se me escapa ahora el nombre, que introduce, El aguatí, la Lavoisier, ¿no pues es? sí, la O Boétie, La de la Boétie Boétie, se pronuncia, en exacto, francés se pronuncia la Boétie. sí, creo que sí, ¿no? En todo caso, es un texto que sigue siendo de una actualidad brutal. Y sí, ahí creo que siempre que vemos esta cuestión en Lacan aparece esta disyuntiva. Cuando hay un abuso de poder, cuando hay un uso del poder, incluso no abusivo, cuando hay un abuso del poder y una identificación con el lugar del amo del poder, hay por el otro lado necesariamente una dimisión del lado del deseo. El deseo decidido no recurre a la fuerza del poder físico o de la norma jurídica. Bien, eso es delicado porque eso también puede dar formas de servidumbre voluntaria si uno dimite frente al propio deseo. Por tanto, ahí hay una articulación que hay que estudiar bien, especialmente a propósito del tema del abuso, para no quedarse en una visión primera y demasiado simple de la descripción de lo que sería el abuso. No es tan simple, en efecto, si lo vemos desde esta perspectiva. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Vivi, si quieres Sí, avanzar con tus no, preguntas. Miquel, muchísimas gracias. La verdad que nos es muy útil tu ponencia. Nosotros al interior del espacio hemos estado reunidos varias veces discutiendo estos temas y de estas discusiones surgieron algunas preguntas que voy a tratar digamos, de transmitir. Pero había algunas cosas que me llamaron la atención de lo fresco que acabas de decir, que me parece importante quizás darle una vueltita, porque decías que encontramos que los sujetos abusadores fueron objetos de abuso en la infancia. Esto nosotros lo vemos muchísimo en la clínica criminológica, por ejemplo. Pero podría decir, y en función de lo que decías recién de la responsabilidad del sujeto, esto no es a la inversa, no es que todos los abusados serán abusadores, por ejemplo. Esto me parece que es muy importante porque justamente alude a que no todo el mundo responde intruyendo el goce que sufrió en el cuerpo del otro, ¿no? Y a veces uno escucha en el ámbito jurídico este prejuicio de parte quizás de la gente, de los secretarios de juzgado, de los juzgados, etcétera, que porque fue abusado será un abusador. Parece como esta cosa del hombroso, ¿no? De que será un criminal porque sufrió esta cuestión. No sé si quieras decir algo Sí, respecto a eso, me parece una perla. me parece fundamental esta observación. En efecto, no hay una implicación lógica de antecedente consecuente entre haber sido abusado y ser un abusador. No la hay. No hay una relación de necesidad. Y ahí vemos la importancia de ver la lógica retroactiva con la que trabajamos en psicoanálisis, con la que Freud ya introduce la idea de Nachträglich, de el efecto retroactivo, porque precisamente depende de la respuesta del sujeto eso. Ahí está la responsabilidad del sujeto de resignificar esa primera escena de una forma o de otra. Y por lo tanto, entre A y B, entre antecedente y consecuente, no hay una relación de necesidad lógica, sino que hay la respuesta del sujeto, que Ujú. es la que va a decidir realmente, en su responsabilidad, la dimensión de esa experiencia. Y como tú dices muy bien, la inversa no es... es cierto que encontramos en muchos abusadores el antecedente lógico de ser abusado, pero la inversa no es así y es un prejuicio que hay que señalar incluso al legislador y al pedagogo, que podemos decir desde el psicoanálisis. No hay esa linealidad de, de-
de causa y efecto, sino que hay una lógica retroactiva, que es la lógica del significante, donde es el sujeto quien de manera retroactiva dará una significación u otra a esa experiencia. Y que no hay que dar por supuesto esa significación. Hay que escucharla en la dimensión singular de cada sujeto. Por lo tanto, sí, me parece muy bienvenida esta observación. Sí, y lo que también hemos notado, a ver qué piensas, es que muchas veces el sujeto queda capturado en tanto objeto de goce en la escena traumática y no puede advenir como sujeto responsable. Sí, Y queda como repitiendo en un loop el hacerse gozar bajo, digamos, manifestaciones sintomáticas que después vemos en la clínica, donde eso quizás es un punto de investigación interesante porque pareciera haber habido una especie de daño en el cual el sujeto no puede emerger en tanto responsable de esa situación horrorosa que rechaza, y entonces queda repitiendo y haciéndose gozar eh, en esta condición de objeto gozado, ¿no? Y donde un poco se pone en juego esta cuestión como de cierta docilidad, o no sé si ahí podríamos hablar de una especie de servidumbre voluntaria a esas marcas de goce en tanto objeto gozado, pero como quedando trunco el proceso de advenir en tanto sujeto. sí, en efecto. Sí, creo que ahí el término clave para nosotros es el de repetición, pero no como reproducción de lo Exacto. que se ha vivido, porque habría una primera idea muy psicológica, que es el sujeto reproduce la escena traumática y busca de nuevo esa experiencia traumática. Pero precisamente subrayo el término que utilizabas, que me parece el apropiado, de repitiendo, porque ahí, si entendemos bien lo que es la repetición, cambia mucho la perspectiva. Lo que encontramos siempre en una experiencia traumática, cuando hay una experiencia traumática en la historia del sujeto, lo que se repite no es tanto lo que ocurrió, lo que se repite en los sueños, por ejemplo, o lo que se repite en el recuerdo, o lo que se repite en la realidad, no es tanto lo que ocurrió en la escena traumática, sino precisamente lo más difícil de elaborar es aquello que no llegó a ocurrir. Ujú. Es decir, por ejemplo, esto lo vimos muy bien aquí en España cuando los colegas que trabajaron en los atentados del 11M escucharon a las víctimas y lo hemos visto, y se ve también ahora cuando ha habido trabajos sobre sujetos traumatizados por las inundaciones de la Dana, etcétera, y es que aquello que se repite en el sentido más fuerte de la palabra es precisamente aquello que no llegó a ocurrir, aquello, como tú decías, donde el sujeto no pudo responder, que quedó sin poder realizarse. A veces eso toma la forma de no pude ayudar a la persona que se estaba muriendo a mi lado. O no pude tomar otro tren que era el que hubiera evitado el encuentro con la bomba. O no pude. Es decir, que la dimensión de lo que no deja de no suceder Ujú. que es la dimensión de lo real para nosotros, que es la que realmente se repite, es finalmente la que deja al sujeto, como tú decías, en suspenso, sin poder responder, sin poder hacerse responsable y elaborar lo traumático de la experiencia. Y encontramos también eso en el abuso. Cuando hay una experiencia traumática del abuso, solemos encontrar también ese rasgo de lo que no hizo el sujeto, lo que quedó por realizarse, y que es lo que más cuesta de elaborar. No tanto lo que ocurrió, que también, sino sobre todo lo que no deja de no ocurrir, lo que no pudo realizarse en su momento. Creo que esa dimensión es fundamental, porque Claro, esa... sí, adelante. No, no, dime, dime. No, que te quería preguntar, porque una de las cosas que observamos, yo tenía todo redactado y estoy hablando, pero bueno, hay algo del orden como de una vergüenza de sí.
Hay algo allí en eso encontramos como que hay una especie de retorno como reproche de culpa por esta docilidad en esto, lo que tú dices, ¿no? De lo que no ocurrió, o sea, defenderse, oponerse, qué sé yo, cuestiones como de resistencia, de no ser tan dócil a ser capturado en esa escena de goce que retorna como un reproche, como una vergüenza de sí, y donde queda como una marca de indignidad, digamos, en algún sentido, que después repercute en cuestiones melancólicas, toxicómanas, etcétera, en general articulados luego al síntoma, ¿no? Efecto. Sí, sí, y eso generalmente, generalmente no, caso por caso se ve que está vinculado a lo que no pudo, a lo que no pudo realizarse en ese momento, a lo que no deja de no suceder. Es ahí donde aparece esa experiencia de indignidad, de vergüenza, de finalmente de encontrarse con algo de la dimensión del objeto que no permite una respuesta al sujeto, que no la permitió en ese momento y que sigue sin poder permitir a esa respuesta. Y buena parte del trabajo que podemos hacer es cómo el sujeto construye una respuesta a Mm, ese real que no deja de no suceder. Es ujú. muy, en ese sentido siempre hay una experiencia de duelo, o una experiencia muy paralela a lo que entendemos como la experiencia del duelo por una pérdida, donde hay que poder elaborar esa dimensión del objeto para separarse de ese objeto, finalmente. Ah, muy interesante. Bueno, Silvia, damos lugar, yo tenía las preguntas bien redactadas que después en tal caso les doy una vuelta más. No sé si Silvia quieras como ampliar a otros preguntadores, pero también tengo otras preguntas acá preparadas. Y bueno, abramos un poquito para conversar y después vamos avanzando con las preguntas, ¿te parece? Dale. Está Beatriz, eh, Pepe, Martita, Beatriz García Moreno, ¿quieres activar tu micrófono y Sí, comentar? sí, muchas gracias, sí, Silvia. Miquel, muchas gracias, súper interesante tu apertura de este tema. Por el lado de la vergüenza, también me quedé pensando, porque por el otro lado tú marcaste como el encuentro de dos cuerpos o de dos sujetos perversos, de que la perversión inicialmente también está ahí del que es abusado, es decir, que eso, el perverso de la infancia de alguna manera está. Entonces, esa vergüenza también podría considerarse, además de lo que no se hizo, también a que hubo goce, ¿no? A que se goce y es parte de lo que uno escucha, ¿no? Como que me siento sucio, me siento sucia, me pasa esto. Es decir, como que ese tema de la vergüenza me parece que se complejiza con ese tema de marcar eso del perverso que siempre está y el otro, ¿no? Sí, sí, en fin, cuando Lacan habla de la vergüenza, habla pocas veces, pero las que he detectado, habla de la vergüenza como el índice de un deseo rechazado. Incluso ahí elude en algún momento a esa idea de Kierkegaard sobre la inocencia, la supuesta inocencia. Kierkegaard dice que la inocencia es la ignorancia del deseo, simplemente, y que la vergüenza del inocente es finalmente un deseo no reconocido, rechazado, ¿no? Lacan retoma un poco esta dimensión cuando habla de la vergüenza y habla de que, en efecto, cuando hay vergüenza es que hay el índice de un deseo o de un goce también podemos decir, rechazado por el propio sujeto. Eh, También es el sentimiento de la indignidad, pero no en el sentido melancólico de la palabra, del término, sino en el sentido de esa idea de sentirse indigno, sucio, avergonzado de lo que ha ocurrido, sin que haya ninguna razón Ujú, lógica para eso, porque el sujeto ha sido objeto de esa experiencia. Pero el problema es cuando nos encontramos con ese índice donde hay una respuesta del sujeto justamente de la que debe hacerse responsable.
¿Por qué sentirse avergonzado de una escena en la que uno ha sido objeto del abuso de otro? Ujú. Ese fenómeno no es tomado como una suerte de razón social, no, es mucho más profundo. No es una cuestión social o no, no. Hay ahí algo de ese rechazo del que la vergüenza es un índice, del rechazo de un goce y de un deseo. Ah, por otra parte, nos encontramos con sujetos que pueden haber sido abusados y no hay esa dimensión. Ujú. No hay esa dimensión. Hay un reconocimiento de lo que ha sido esa experiencia como una experiencia de goce. Y en la medida en que se puede asumir más eso, hay menos consecuencias terribles para el sujeto. De modo que, por supuesto, eso hay que estudiarlo y explicarlo de una manera muy fina, porque si no enseguida, y más actualmente con los discursos de reivindicación inmediata, de identificación con la víctima, eso produce estragos. Por Mm. eso es fundamental decir, bien, escuchemos a cada sujeto uno por uno y veamos si lo ponemos en su lugar de sujeto responsable de su acto, no partamos de ningún prejuicio, escuchemos el testimonio mismo del sujeto. Y ahí empiezan a aparecer ya otras cosas entonces. ¿Eh? Bien, bien, muy Mm, claro. Creo que este seguía Pepe, después Sí, Marta, después Joaquín, Carla, Pepe. pues muchas gracias, Miquel. Son muchas cosas que nos sirven para bueno, pensar a lo largo del seminario. Y yo te quería preguntar por eh, esta cuestión de la autoridad que se vincula con la autoridad analítica, justamente, ¿no? Y está, bueno, mucho esta cuestión que dice Lacan, que los padres son inocentemente traumáticos, el analista no, por ejemplo, o esto no decía al principio, digamos, para interpretar uno debe tener una transferencia, o es la transferencia la que funda, bueno, la interpretación la que funda la transferencia, la que la hace establecerse, y bueno, cómo se juega toda esta cuestión del lado de la autoridad. Ah, sí, ese es un gran tema y me parece muy importante porque fue uno de los motivos por los que Lacan volvió a Freud en contra de los analistas postfreudianos. Y es la paradoja de la interpretación y la transferencia. Como tú señalabas muy bien, ah, hay ahí una paradoja que Lacan considera y es que para que haya transferencia tiene que haber una interpretación. Pero para que haya interpretación analítica tiene que haber transferencia. Entonces se produce ahí un círculo difícil por dónde abro eso, porque en efecto, para que haya desencadenamiento de la transferencia tiene que haber la intervención de una cierta interpretación, pero a la vez, y eso es muy importante también, si el analista interpreta sin que haya transferencia, puede estar ejerciendo un abuso de autoridad. Ujú. Y eso, debo decir que debemos siempre estar muy atentos a eso, porque podemos realmente entrar a veces en una posición de amo, para decirlo claramente, donde el interpretador se otorga el poder último, como hace el juez en un juicio, de lo que Lacan llama el dicho primero, en la dirección de la cura. Hay una observación muy interesante ahí de Lacan sobre el dicho primero que dice se hunde en la oscura autoridad. Bien, justamente el analista, claro, por supuesto, yo diría lo siguiente, diría, el desencadenamiento de la transferencia es siempre contingente. Hay algo de un encuentro contingente ahí, necesario para que luego pueda haber una interpretación en el sentido analítico. Si no hay ese encuentro contingente, el uso del poder de la palabra puede ser únicamente sugestión. Y los analistas, hay que decir, han vivido de eso durante mucho tiempo a veces, ¿eh? Hago crítica a mi propia profesión. Es decir, ahí donde los analistas utilizan el poder de la sugestión, que es inherente a la transferencia,
confundiéndose con el código de la interpretación finalmente, cuando el código lo tiene el sujeto y solo lo sabremos escuchando a ese sujeto. De modo que la autoridad analítica yo creo que es muy interesante estudiar el problema o la cuestión de la autoridad analítica bajo esa perspectiva que tú, Pepe, señalabas ahora. Es decir, en la lógica entre interpretación y transferencia se juega la autoridad analítica, una verdadera autoridad que no sea el ejercicio de un poder. Claro, eso un político, ¿se lo podemos plantear a un político? Yo me pregunto eso a veces, porque un político, hay que decir, vive de la transferencia y vive de los efectos salvajes del poder de la palabra sobre las masas, con un efecto de sugestión a veces masivo. Y con eso puede hacer lo mejor y lo peor. Podemos decirle eso al maestro también, que también utiliza el poder de la palabra en sus efectos sugestivos. Creo que la autoridad analítica es un nuevo discurso en la historia de los discursos. No es el discurso del amo, no es el discurso universitario, no es el discurso histérico que se identifica con la víctima, es un uso de la autoridad que excluye todo abuso del poder y por lo tanto excluye todo abuso de autoridad también. Bueno, mantener esa posición no es nada simple, no es nada simple y por eso me parece muy bien que veamos a los analistas uno por uno y haya una experiencia como la del pase para ver en qué se autoriza a alguien para ejercer esa autoridad. Porque no es nada evidente, visto desde la perspectiva que estoy señalando. Bien, en fin, eso nos llevaría a muchos comentarios, pero me parece muy interesante lo que señalas, Pepe, porque estudiar el problema interpretación y transferencia nos puede ayudar a entender muchas cosas de lo que es el abuso. Muchas gracias. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Creo que ahora sigue Marta, después Joaquín, después Carlita y Juan. Hola, Miquel, gracias. Nos abres altísimas preguntas para seguir investigando durante este año que empieza. Bueno, algo tenía esto de la transferencia, que ahí quedaron algunas respuestas, pero tal vez saco un hilo de eso mismo con esta frase de la ley es el cadáver de la caída de la autoridad, porque no se me rememora ahí, tal vez es de las mamás más latinoamericanas, no sé si en todos lados, pero se escucha mucho que con una mirada de la madre uno ya sabía que no tenía que hacer uno algo, bastaba una mirada. Y hay algo de la autoridad, que a ver si puedes decir algo, hay algo de la transferencia, que algo se nombró, pero quiero meter el hilo del amor. ¿Qué se puede decir aquí? Amor y autoridad, que es distinto a esto otro de la caída de la autoridad, porque antes faltaba una mirada de la madre para saber. Y por el otro que es muy complejo, pero bueno, vamos a tener tiempo para seguir investigando. Pero claro, se me viene esto de la práctica, que esto que decías, que la misma experiencia de abuso no tiene la misma significación simbólica según la época, y tal cual. Se presentan casos que ahí te quería preguntar, casos, por ejemplo, que es caso a caso, eso es lo complejo, pero por ejemplo, casos que uno pudiera escuchar que tiene características abusivas para eso y no lo nombran como un abuso, y uno tampoco va a forzar a nombrar algo como un abuso. Hay casos, en cambio, que al nombrarlo como abuso, una escena alivia a, a ese sujeto, al dar esa respuesta, ese nombre simbólico de abuso alivia. Y se me viene esto de la generación de cristal, donde hay una cierta liviandad, a mi parecer, no sé cómo lo escuchas tú, de nombrar abuso a todo, o casi a todo. Y viene todo esto de los derechos de los niños, niños de 10, 11 años que dicen que tienen el derecho, te voy a denunciar, mamá, porque me abusaste solo porque la retaron, porque tenía que comer la comida. No, entonces hay algo ahí que según la época, quizás hay una, no sé cómo lo ves tú, una distorsión
o una degradación, no sé, del término o del valor que tiene ese significante abuso, porque tampoco es nombrar a diestra y siniestra eso, abuso en una escena. No sé, ahí, para que lo conversemos. Gracias. Y sí, podríamos decir que el uso que se hace del término abuso es con frecuencia un abuso del lenguaje. Es un uso excesivo que no lo encontrábamos en otros momentos. En fin, yo si me remito a los años 70, por ejemplo, incluso a los años 80, cuando empecé a formarme en psicoanálisis, esta dimensión del abuso no existía. Había otro uso del abuso, por decirlo así. Y es cierto que es muy importante situar ese significante en el discurso de la época y en el discurso del sujeto, en su contexto cultural, en su contexto familiar, porque es ahí donde se decide también la respuesta del sujeto a esa experiencia como tal. Pero sí, ahora nos encontramos, podemos encontrarnos como decía muy bien, con un uso de la palabra abuso que es absolutamente abusivo. Podríamos llegar a decir que el amor es un abuso ya hoy, según cómo. Hay algo de este orden a veces. Por eso, debo decir que el discurso del amor no está muy bien visto por algunos discursos contemporáneos sobre las identidades sexuales o de género, porque lo consideran directamente como un abuso. En fin, yo tuve mi discusión con, con alguien llamado Paul B. Preciado, que precisamente funda su discurso en la idea de que el amor es un abuso de poder, que el capitalismo ha introducido en el sujeto contemporáneo. Y es por eso que hay una ausencia de un discurso sobre el amor en buena parte de los discursos identitarios de género actuales, que me parece muy llamativa. Porque a la vez, diríamos, sin el amor no habría psicoanálisis. Sin el amor de transferencia no hay psicoanálisis posible. Entonces, es una buena pregunta si el amor es un abuso o no. No creo que podamos dar una respuesta inmediata. Hay que ver, según. Hay experiencias de amor que son sentidas por el sujeto como un abuso. Bien, me parece que no puede ser así, porque, como dice Lacan, el amor o es recíproco o no es. Siempre es recíproco el amor, cosa que también habría que estudiar y tiene que ver con la autoridad también. Cuando amo a alguien es porque le supongo un saber sobre mi ser, por tanto le supongo una autoridad. Por lo tanto, la autoridad también debería ser recíproca en el amor. Pero sabemos que eso fracasa. Al menos Mm. es lo que escuchamos diariamente en los consultorios, que el amor lleva, como decía Lacan en Ancor, finalmente Lacan decía algo brutal, decía, el verdadero amor conduce al odio, desemboca en el odio. No, por favor, terrible. Pero es una manera de entender eso, que esa experiencia de reciprocidad, de autoridad recíproca que implica la experiencia del amor, está hoy cada vez más en crisis. Y es por eso que cada vez escuchamos menos el discurso sobre el amor en los discursos contemporáneos sobre la sexualidad, sobre el género. No, se lo considera el amor como una cara del amo capitalista que abusa de la gente, que es una manera de abusar del otro, amar al otro. Bueno, es el discurso contemporáneo con el que nos encontramos. Entonces es cierto, puede haber un adolescente que interprete el amor del otro como un abuso, y entramos ahí en lo que yo les comentaba del artículo de Ferenczi, que me parece muy interesante para el tema del abuso. Hay una confusión de lenguas entre el niño y el adulto. Hay una confusión de lenguas entre el adulto y el adulto también. Es decir, no hay manera de salir del malentendido estructural del lenguaje. Pero ahí la experiencia del abuso actualmente tiene un contexto que no es fácil de tratar.
Mira, las muchas cuestiones que se abren y sobre todo considerando que nuestro trabajo de investigación del año pasado fue el odio y dimos bastantes vueltas sobre el amor-odio y bueno, ahora lo podemos rearticular con este tema del abuso. Bien interesante lo que traes. Joaquín, Gracias. Me quedé, me quedé pensando, entre otras cosas, ¿no? Hay muchos puntos muy interesantes, pero uno de ellos que me causó especial interés fue la referencia a estos sueños en los cuales hay, pudiéramos decir, una irrupción de esa intrusión de goce donde el sujeto más bien aparece en el lugar de objeto, y me preguntaba si ahí será, o me parece más bien que pudiera ser interesante también tomar la noción de defensa en el sentido de que en muchos de estos casos se trata, tal como señalaba hace un momento, no tanto de lo que pasó, sino de lo que allí no hubo, no ocurrió o falló, ¿no? Que pudiera ser justamente una defensa ante esa intrusión de goce, ¿no? Porque pienso que también eso daría para pensar en una especie de clínica diferencial del abuso, ¿no? Donde no es lo mismo cuando se cuenta con una defensa a cuando no se cuenta con la defensa, y más bien se trataría, por ejemplo, de poder acompañar a un sujeto en la construcción de una defensa, ¿no? Por un lado, eso, para ver cómo lo piensa, y por otro lado, respecto de cuestiones propias de la época, y articulado también a la cuestión de la defensa, también me preguntaba ahora, escuchando las intervenciones de recién, si no, si esta especie como de generalización del abuso, ¿no? De este, todo es abuso, no tendrá también, o no irá también de la mano con una desestimación y un rechazo de la dignidad del síntoma, ¿no? En tanto, el síntoma es también una defensa, ¿no? El síntoma, en tanto respuesta ante ese goce, pudiera ser, digamos, un camino distinto, ¿no? Donde se pudiera apelar a la responsabilidad del sujeto respecto a las respuestas que ha encontrado o ha construido, a diferencia de un todo es abuso, ¿no? Ujú. No, me parece muy interesante esta reflexión porque, sí, especialmente la idea de dignidad del síntoma ah, nos conduce a- a esa valoración nada higienista del psicoanálisis con respecto al síntoma. El síntoma es una respuesta del sujeto, es una defensa, como muy bien recordaba usted, y que es ya una manera de salir de la indignidad de la que antes hablábamos, en la que el sujeto se puede sentir cuando hay una experiencia traumática. Volvamos a Juanito. Juanito construye una fobia, vamos a decir, por suerte, y no queda enganchado a una experiencia de goce que lo podría haber conducido a otra forma de posición Mm. subjetiva mucho más complicada. La dignidad de la fobia de Juanito, podríamos decir, ¿no? Para retomar su expresión, y que nos indica que sí, hay la defensa, el sujeto mismo y se construye como una defensa ante lo real, y es un uso que hacemos del término defensa que es distinto a las defensas que no pudo tener el sujeto en su experiencia traumática. Son dos modos de utilizar el término defensa, ¿no? La defensa del sujeto es lo que le puede devolver una dignidad a esa experiencia, ahí donde no pudo tener otras formas de defensa, en efecto. Me parece muy interesante esa idea de dignidad del síntoma para oponerla a lo que decíamos antes de el sentimiento de indignidad del sujeto, de vergüenza, de indignidad en una experiencia traumática. Gracias. bien. Carlita, Gracias, Silvia. Buenas tardes. Eh, si entendí bien,
El poder de la palabra está sostenida por el goce, la autoridad o la autorización de la palabra estaría sostenida por el deseo, y creo que usted hizo énfasis sobre todo en la experiencia analítica, ¿no? Pero me preguntaba por la conversación. ¿Dónde se debería esperar también, y es lo que le pregunto, una renuncia a la dominación y este punto donde la palabra puede ser instrumento, ya sea para el poder, para ejercer un poder o para la autoridad, me parece bien interesante, porque nos hace reflexionar en relación a qué uso de la palabra en uno y en otro caso, y cómo quizás en un momento dado el límite que debería existir, pienso yo, se pierde, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me pregunto en casos en los cuales es tanta la precariedad que solo el abuso, la condición de abusado o de abusador es la única que da un lugar. ¿Ok? ¿Cómo pensar esos casos? Porque creo que Joaquín rescata la posibilidad de no todo abuso, pero a veces pareciera, en unos casos, que implican tanta precariedad que la condición ya sea de abusado o de abusador es la que da una nominación, la única posible, ¿no? Por supuesto que pienso que en el análisis se apunta a otra cosa, pero digamos en la vida a veces esto puede estar presente. Ujú. Eso, gracias. Sí, en efecto. No, no, y además conocemos los efectos benéficos de la identificación con un significante que permite al sujeto encontrar una representación en el otro. Y sí, debemos conocer bien también las formas actuales en las que el sujeto se hace representar para poder nombrar algo de lo innombrable, de lo que es el goce y de lo que es el deseo mismo, ¿no? Ah, a la vez es cierto, el análisis es lo que permite poner en suspenso, al menos, esa identificación. Cuando viene un sujeto y nos dice soy un TDAH o soy un abusado o soy un paranoico, por ejemplo, el analista lo primero que debe hacer es poner en suspenso la significación de ese término, interrogar eso, poner en juego eh, algo de el equívoco necesario del significante. Me ha parecido muy interesante su referencia a la conversación, porque es un término que utilizamos cuando hacemos conversaciones clínicas, también cuando hablamos de la conversación analítica, y de hecho las escuelas de la MP y también lo que desarrollamos en el Instituto del Campo Freudiano toman con mucha frecuencia, como ahora es el caso, la forma de una conversación en el sentido analítico de la palabra. Y una conversación en el sentido analítico de la palabra es justamente lo más contrario, voy a decirlo así, al diálogo de Alicia con Humpty Dumpty. No sé si ustedes recuerdan ese breve episodio de Alicia en el País de las Maravillas con Humpty Dumpty, donde en una conversación absolutamente loca, Alicia le dice, pero bueno, dice, usted dice lo que le da la gana y da cualquier sentido a las palabras y así no hay manera de poder hablar. Y Humpty Dumpty termina diciendo, no, 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 el secreto final es quién dice qué es la palabra, cuál es el significado de la palabra. Humpty Dumpty es el verdadero amo, identificado con el significante amo, que dice, no, 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 nada de equívocos. La palabra quiere decir lo que yo quiero que diga. Y ahí termina el diálogo. Hay una conversación posible. No hay conversación posible. Justamente la conversación analítica se funda en el hecho de que nadie tiene el poder último de la palabra. No hay un otro del otro que nos diga el significante en el otro que diría la significación del otro. Entonces, pero eso si se fijan, un día me detuve en este fenómeno que me parece muy evidente, pero del que no sacamos consecuencias suficientes.
es que no podemos hablar los dos a la vez. La palabra funciona de una manera en la que yo ahora estoy hablando y ustedes escuchan. Y luego eso va a cambiar. Usted va a hablar y yo voy a escuchar. Y en efecto, el que escucha decide de alguna manera la significación de lo que dice el que está hablando. Ese es el principio de la función de la palabra. Pero el poder de la palabra no lo tiene nadie. Yo no tengo el poder de la palabra que estoy diciendo para decirle a usted la significación de lo que yo estoy diciendo. No, la significación me va a venir de lo que usted escuche de lo que yo estoy diciendo. Y eso es un problema porque es un poder poco democrático ese. Quiero decir que no puede ser un poder compartido. Es decir, no podemos hablar los dos a la vez. Necesariamente alguien cede el poder de la palabra en lugar del otro, se somete de alguna manera a esa función para luego poder responder con alguna significación de lo que ha escuchado. Pero, vamos a decir, eso es recíproco, pero no puede ser simétrico y no puede ser mutuo inmediatamente. Entonces, el problema de Alicia y Humpty Dumpty nos plantea el problema de una verdadera conversación. En una verdadera conversación, nadie puede identificarse con el poder último de la palabra, como si a veces hace un político o un juez. Un juez dirá, no, no, yo digo qué quiere decir lo que usted está diciendo y yo soy el que puede darle a usted la palabra o puedo hacerlo callar, sea un abusado, sea lo que sea. ¿Eh? Eh, la autoridad analítica que debe ponerse en juego en una conversación analítica nos lleva a una posición a veces difícil porque es tomarse muy en serio que el poder es de la palabra, no es ni de quien habla ni de quien escucha. Lo que los lingüistas llaman el poder discrecional del oyente, en realidad es ceder el poder a la palabra como tal, darle la palabra al otro, como se dice. ¿Eh? Ahora te doy la palabra. Bien, voy. Entonces me callo y les doy la palabra. Bien, bien. Pasamos a Juan. Sí, hay cosas nuevas para mí en esta conversación, lo que dice Miguel. Quería más bien preguntar, porque hoy en día también en el mundo actual hay mucho este discurso, que no sé si realmente será un discurso, esta posición cínica del sujeto, ¿no? Entonces que reafirma su propio goce, eh, eh, la propia, digamos, hasta pulsión de muerte se puede decir, ¿no? La justifica, una y otra vez, ¿no? Digamos, y eso es un tipo de respuesta del sujeto también. Y puede elaborar todo un discurso alrededor de por qué hizo lo que hizo y tiene como certeza de lo que está diciendo y lo que ha hecho, ¿no? Eh, Eso es incólume. Eh, entonces, ahí, digamos, hay también una respuesta del sujeto, eh, mm, digamos, que lo puede conducir a determinadas consecuencias, ¿no? Entonces, evidentemente es muy difícil, en el caso del psicoanálisis, tener pacientes que tengan esa posición, ¿no? Que creo que no logran sintomatizar, cuestionarse, ¿no? Pero esa es una posición muy común hoy en día, esta posición cínica, ¿no? En muchos campos, ¿no? Quería un poco si puedas comentar sobre este tipo de respuesta que hay en el sujeto frente a su propio voto, ¿no? Gracias. Bien, gracias por la cuestión, que en efecto es muy actual. A ver, el cinismo fue una escuela filosófica muy digna. Hay que leer a los cínicos también, empezando por Diógenes, etcétera, eh, en la medida en que asumían la responsabilidad de su posición de goce, precisamente. Eran dignas, ¿no? Pero lo que hoy llamamos cinismo es distinto, no es lo que usted ya llama cinismo y que llamamos cinismo en esa posición que encontramos en la actualidad de una manera muy generalizada, es cierto,
es precisamente una posición de goce que cree que no debe hacerse responsable de ninguna manera de ese goce como tal, que no hay razones que no hay razones eh, de fundamento para hacerse responsable de un acto u otro. Y es cierto que cuando encontramos a un verdadero cínico en este sentido, en el sentido de cínico, de cinismo social, ah, el discurso analítico lo tiene muy difícil. Eh, Siempre recuerdo a un sujeto que vino a verme, precisamente viene viene a cuento del tema, porque venía derivado de un hospital ah, por una denuncia de abuso infantil, de abuso a un sujeto. Y venía del hospital porque le habían dicho que él debía tratar eso en una psicoterapia y me lo derivaron. Y es un sujeto que en efecto él reconocía que había tenido repetidas conductas de abuso sexual con niños. Después de una, dos entrevistas, finalmente obtuve de él la razón por la que había venido realmente, y era para tener una coartada ante la denuncia que iba a recibir en el juicio. Si él estaba en tratamiento psicoterapéutico, eso podía aminorar la pena, podía justificar su salud mental. Bueno, nos encontramos ahora muchas veces con esto, ¿eh? Cuando supuestamente una enfermedad mental podría reducir la responsabilidad del sujeto sobre sus actos. Bueno, a ese sujeto le dije que yo no podía atenderle, que él debía ir a ver a un abogado, pero no a un psicoanalista, al menos no a un psicoanalista. Y rechacé de plano su demanda, porque no vi manera, y lo vi muy pronto, de encontrar al sujeto responsable de su acto, porque ya me estaba poniendo en una posición de garantía de su posición de goce ante la ley. No sé si hubiera podido ir más allá, no lo sé, siempre me lo pregunto, ¿eh? Es un caso que atendí en los años 80, ¿eh? Les estoy hablando de hace mucho tiempo. Tal vez ahora no dudaría, tal vez en ese momento yo era demasiado precavido, demasiado prudente y por lo tanto imprudente finalmente. Y lo que debería haber hecho es lanzar un obús directo para romper la defensa del sujeto y ver qué ocurría con eso. Seguramente ahora no me detendría frente a eso y para producir lo que fuera, pero no para eh, rechazar algo que me quedó siempre, hasta el punto que le estoy hablando de esto ahora, ¿eh? Pues yo mismo me hago responsable ahí de mi posición en ese momento porque siempre he pensado, tal vez debería haber lanzado un obús a esa posición cínica. Claro, uno debe calcular eso muy bien. Y por supuesto, debe saber muy bien en qué condiciones experimentales puede hacer eso, ¿eh? Quiero decir, no hagan eso ahora frente al primer cínico que encuentren, porque además no van a parar. No van a parar. Porque realmente nos encontramos con este discurso ahora muy instalado socialmente, incluso en la política, de verdaderos sujetos de sujetos, no verdaderos sujetos, de verdaderos amos que no retroceden de ninguna manera frente a eso. Entonces, bueno, vamos a ver cómo el psicoanálisis también puede hacer escuchar esta experiencia que estamos hoy elaborando aquí del sujeto que se hace responsable de su acto, incluso ahí donde ha sido un abusado, ¿no? Como tal. Entonces, porque ese sujeto, por supuesto, del que les hablaba, había sido abusado en su infancia, ¿eh? Pero eso no le traía al pairo, como decimos en buen castellano, es decir, no le importaba ni mucho ni poco, no era su problema. Su problema era el juicio que tenía pendiente y que de la manera más cínica posible me utilizaba a mí, quería utilizarme a mí como garantía para obtener al menos un rebajamiento de la pena, ¿no? Del que él era plenamente consciente.
¿Cómo responder al cinismo del goce actual? Bien, es una apuesta ética. Por supuesto, tenemos la experiencia analítica uno por uno. Esa es una manera. Pero alguien puede decir, bueno, uno por uno no vamos a terminar nunca, porque uno por uno. Pero tampoco podemos tratar no podemos tratar a una asamblea analíticamente. Pero sí podemos introducir la conversación analítica en la política. O al menos deberíamos haberlo podido hacer. Y lo digo sabiendo que hemos tenido dificultades, al menos en España, y creo que en otros lugares también, para seguir esa dimensión de esa apuesta que Jacques Miller lanzó con Zadig, y que era una manera, yo diría, de intentar dar una respuesta desde el psicoanálisis a la extensión creciente del cinismo social en la política. Bueno, eso no es nada simple, ya lo hemos averiguado, lo hemos constatado, pero no debería eso dejarnos en la pasividad, ¿no? Debemos encontrar las formas de incidir en el discurso social frente a esas posiciones del cinismo, distinguiendo cinismo de la escuela filosófica cínica, que para mí merece todo el interés. Bien, bien, bien interesante. Bueno, tenemos, yo creo que una última intervención porque estamos ya pasándonos de la hora. Liliana, si quieres hacer tu intervención y después vamos cerrando. No sé si está ahí. Ya, ¿listo? Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, escuchamos. Bueno, justamente respecto de este último punto, muy buena tarde para todos, muchas gracias. ¿Cómo sería en la escuela, en la formación del analista, ¿no? Porque todas las instituciones, todas las escuelas, etcétera, pueden estar atravesadas por esto, ¿no? ¿Cómo sería esto de tener un poco eso en las escuelas, un analista cínico? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Me parece incompatible, aunque no hay que olvidar esa referencia de Lacan al saldo cínico de la experiencia analítica, que tal vez hayan podido encontrar o hayan escuchado alguna vez. Es muy llamativo que Lacan en un momento hable del saldo cínico de la experiencia analítica. Es decir, hay algo irreductible en esa relación con el goce autista, por definición, Mm. que parece irreductible finalmente y que sería la razón de ese saldo cínico final. Bien, hay eso. Sí, Pero bien, eh, tiene razón. Perdóneme, sí tiene razón que estuvo mal dicho porque sería un oxímoron, ¿no? Sino aquellos que estaban en formación y, ¿no? Y asumen estas posiciones, que sería distinto, ¿no? Del saldo cínico del que bueno, habla. sí, sí, sería distinto, pero a la vez, si hay ese saldo cínico, quiere decir que en cada uno finalmente podemos localizar algo de ese saldo cínico. Es decir, que a mí me costaría distinguir a los cínicos de los no cínicos, siguiendo esta perspectiva. Ah, pero, para retomar la interesante cuestión que plantea Liliana, estamos ahí de nuevo ante la misma cuestión de lo que decíamos del abuso. ¿Cuál es la respuesta de cada sujeto a ese saldo cínico? Y ahí sí creo que es muy importante, cuando hablamos del analista de la escuela, finalmente, y la experiencia del pase debería ser en eso una guía siempre, de lo que estamos hablando también es de qué respuesta da cada sujeto al propio saldo cínico de su experiencia. Es decir, a lo que ha podido aislar como un goce irreductible y finalmente cerrado al otro. Por lo tanto, cínico en cierta medida. Es decir, que en algún punto, en cada sujeto hay un Diógenes escondido en su tonel, para tomar al famoso cínico Diógenes encerrado en el goce de su propio tonel.
De modo que visto desde esta perspectiva, en fin, lo importante es, vamos, voy a decirlo así, de una manera que se me ocurre ahora tal vez un poco excesiva, pero cada uno es un abusado por su propio saldo cínico, siguiendo lo que decía al principio de el primer abusador es el propio sujeto consigo mismo. Porque cada uno es abusado por su propio goce, que siempre es un abuso. Siempre hace un abuso uno de eso. ¿Eh? El problema es, de nuevo, qué respuesta da cada uno a ese saldo cínico del goce que ha encontrado en el análisis. Y ahí es donde yo reconozco a un verdadero analista o no. Uf, tal vez he dicho demasiado, me detengo aquí. Bueno, Miquel, la verdad que ha sido excelente todo tu recorrido y tus respuestas a las preguntas y nos dejan causados de principio a fin, partiendo por esto tan importante y tan fuerte que decís, ¿no? Del abuso como una intrusión de unos sobre otros, pero esto de que de alguna forma a todos, en lo más íntimo, nos habita lo intrusivo en todo ser hablante, que creo que es una cuestión muy fuerte a investigar, sobre todo clínicamente o a comprobar clínicamente. Después esto que decías de la formulación, ¿no? Se abusa de algo o de alguien que ese de está en el goce, pero no está en el deseo. Me parece que bueno, resume muy bien todo lo que traes después. Y después, esto último también tan importante me parece para investigar, por lo menos son las cosas que yo subrayo. Seguramente cuando nos juntemos o cada una de las 100 personas que está acá subrayará otra, pero no quería dejar de subrayar el abuso de poder siempre se abusa del lenguaje. Me parece que ahí sí que somos lacanianos y este abuso del lenguaje es de lo que no podemos prescindir si vamos a hablar del abuso en el psicoanálisis. Pero bueno, son algunas de las cosas, insisto, que subrayaría y que nos hacen empezar a trabajar en esto y que serán temas que convoco para, bueno, para el seminario que empezará en mayo y para nosotros con nuestro grupo. Así que mil gracias, Miquel, nuevamente. Vosotros, a vosotros, Y realmente. Gracias a vosotros por esta conversación en la que he escuchado cosas nuevas y me he escuchado diciendo cosas que yo mismo no había pensado. Gracias. Qué bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un aplauso, Miquel. Saludo, Un Gracias. saludo. que vaya bien. Gracias, muy interesante. Gracias. Gracias.